enviamos un abrazo muy especial. Como todas las cosas buenas no duran, estaba muy contento con ustedes haciendo este proceso de competencias comunicativas. Hoy es nuestro último encuentro tutorial, igual nos vamos a seguir apenas regresemos a la presencialidad nuevamente en la universidad, nos vamos a poder ver las caras, conocernos, saludarnos, pero lo más importante es cuidarnos. Y aquí vamos, a pesar de todos los resultados de esta pandemia. Ayer murió un compañero mío, profesor de otra institución, un abogado, 58 años, le dio muy duro el COVID y finalmente falleció. Esta es una situación pues que, vuelvo y les digo, no estábamos preparados, pero igual la vida continúa y hay que pedirle a Dios pues que nos ilumine y que nos ayude y que nos lleve de la mano para que no vamos a vivir momentos de pronto de angustia o momentos críticos. Hoy, como les dije, llegamos a... ¿Ese era el profesor Rubén? Rubén, sí, el abogado. Él me dio clases a mí. ¿En dónde? En el Politécnico. En el Politécnico, sí. Qué pesar, hombre, Rubén. Buen profesor, también era muy buen elemento el profesor. Excelente profesor y un gran amigo, y no, estamos, mejor dicho, consternados con esa situación del profesor Rubén. Era una persona muy joven y muy sabia, conocida mucho. Sí, compartía muy bien, él me dio mi derecho laboral allá en ese instituto. Que Dios lo tenga en su eterno descanso. Bueno, muchachos, entonces voy a continuar. Entonces, hoy hemos llegado entonces a nuestro último encuentro tutorial. Voy a manejar una cosita final que quiero manejar después de haber visto la semana pasada pues algunas cosas de la importancia de leer y todo. Hoy voy a hablar un poquito de la expresión oral, porque ustedes van a tener la oportunidad de enfrentarse en todos los módulos de una u otra manera. Ustedes lo han hecho conmigo de una manera muy cómoda. Miren, yo todo lo que hago, lo hago, siempre le pido a Dios que me dé esa sabiduría. Y cuando yo empiezo a hablar con ustedes, ustedes saben que los estoy evaluando. Y hoy, por ejemplo, como era expresión oral, coloqué un tema de referencia al comienzo. Y yo los veo maravillosamente bien a todos, con mucha tranquilidad, dando su concepto, opinando, dando a conocer lo que se piensa, todo. Entonces, eso me gusta mucho. Y eso lo van a ver en el desarrollo de todos los módulos dentro de la universidad. A todos los tutores, desde la coordinación, siempre se les pide puntualmente eso, de que las clases sean como la mía, muy interactivas, o sea, de que el muchacho participe mucho, para que no vaya a presentarse la situación que de pronto veíamos en un texto pasado, cuando se llega aburrido a una clase y no se toma apuntes y todo eso, se pierde el interés, y hay mucha gente que hasta en el aula de clase o en el encuentro tutorial se quedan dormidos. Muchas veces les puede el cansancio, muchas veces les puede el mismo entorno se hace pesado y qué pereza ir a esa clase. Y ustedes han visto que nuestros encuentros tutoriales cada 8 días, eso ha sido rapidito, han hecho ejercicios y entonces nos la hemos disfrutado. Entonces voy a empezar a compartir el primer documento que nos corresponde de hoy, y pues no voy a tardar mucho porque hoy vinimos, fue más que todo a hacer el parcial, pero quiero hacer como hablar un poquito de esto. Entonces espero que me confirmen, ya lo están viendo, está cargando, me cuentan cuando ya esté listo. Ya lo estoy viendo, profe. Bueno, ya está listo. Entonces vamos a hablar un poquito de ese tema, de la expresión oral. Entonces, la expresión oral es una de las competencias más necesarias a desarrollar por cualquier estudiante universitario, y en especial en Uniremington. ¿Por qué? Porque a lo largo de su ejercicio formativo y profesional siempre lo va a necesitar. Es más, constituye en sí mismo una destreza o habilidad de la comunicación en la que se involucra necesariamente un emisor, en este caso el emisor soy yo, y un receptor que son ustedes. Entonces, esto implica que un sentido de bidireccionalidad. Cuando yo hablo, ustedes escuchan, y cuando ustedes hablan, el que me toca escuchar es a mí. Entonces, es un contexto bien particular. Ahí es donde se presenta todo el proceso de comunicación, receptor y una persona que es la que emite el mensaje en particular. Bueno,
Puede considerarse igualmente como un proceso vivo de acción basado en ¿qué? En destrezas expresivas, juego de significados, comprensiones e interpretaciones, entre otras. En la vida cotidiana, la comunicación oral juega un papel preponderante en las relaciones sociales, en las relaciones laborales. Permítame un momentico, yo aquí le doy paso a un estudiante que acaba de llegar. John Wilder Ladino, buenas noches, bienvenido John Wilder. Vamos a colocarle aquí la llegada. Listo. John Wilder, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, entonces sigo. Entonces, en la vida cotidiana. Compañero, buenas noches, muy bien, gracias. ¿Y Buenas ustedes cómo se noches. encuentran el día de hoy? Me alegra, muy bien, gracias. Empezamos a ver el tema de la expresión oral. En la vida cotidiana, entonces, la comunicación oral juega un papel preponderante en las relaciones que no solamente sociales, en las relaciones laborales, en las relaciones familiares. Hoy en día, por ejemplo, una de las quejas que está presentando el mundo actual es que ya en la familia se habla muy poco, a veces entre amigos se habla muy poco. En la parte laboral muchas veces ya también se habla muy poco, se comunica muy poco. Y uno a veces se sorprende cuando una persona, uy, yo no conocía de esa persona este contexto. Claro, porque de pronto algún día esa otra persona habló y contó algo de su maravillosa vida y entonces uno dice, hombre, ¿qué tampoco nos conocemos? ¿Qué es lo que falta allí? Que haya una verdadera comunicación oral. Y esto exige una mayor precisión de todos los interlocutores, tanto de ustedes como en el caso mío, que soy el emisor y ustedes que son los receptores, en el uso correcto de ¿qué? De conceptos y palabras. Y sobre todo buscar el ambiente adecuado para la práctica comunicativa. En las dinámicas sociales actuales inciden de manera vertiginosa en la generación de ruidos que afectan el grado de comprensión y comunicación entre las grandes personas. Hace poco en el módulo de competencias de ecología y medio ambiente hablábamos cómo hoy en día hay una problemática grande que es la contaminación auditiva. Y es más, nos contaba una estudiante cómo la mayoría de las empresas hoy en día en los exámenes que le hacen hacer a una persona de ingreso a la compañía, le están haciendo las audiometrías, porque la gente cada vez ha perdido la capacidad de oír, de escuchar bien. Y entonces esto es muy triste. ¿Por qué? Porque uno dice, pero si las personas no hablan, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la tecnología a través de los audífonos y todos estos elementos para escuchar música nos han hecho mucho daño, porque los muchachos muchas veces se encierran en esos audífonos y sin querer queriendo van debilitando la parte de sus oídos y entonces terminan bajos niveles de audición. Por ejemplo, entonces ahí dice, uno de los casos es la música a alto volumen y las interferencias del medio. Por ejemplo, en este momento hay muchas señales que nosotros no las vemos, ondas electromagnéticas que afectan directamente en nuestro oído. Pensamientos y disposiciones de las partes en interacción, en las que una de las partes intentan imponer su punto de vista sobre el otro. Por ejemplo, hay personas que no dejan hablar a los demás. Miren, que yo a pesar de ser el tutor de este módulo de competencias comunicativas, yo siempre en cada encuentro tutorial trato de abrir un espacio para escucharlos a ustedes. O cada que leo un párrafo o leo un texto, yo siempre pregunto, ¿alguno quiere agregar, quiere decir algo? Y hemos visto cómo de manera maravillosa, Willington, cualquiera de ustedes han colocado, sí, profe, yo quiero preguntar, sí, yo conté, me pasó esta experiencia. Entonces, dentro de la comunicación es muy importante esa expresión oral. Sin embargo, la necesidad del uso de la palabra es fundamental y de manera relevante. Cuando se trata de profesionales y especialistas en determinadas materias, donde la comunicación debe adquirir un mayor grado de profundización y claridad, cuando se trata de qué, de abordar diversos auditorios especialistas o no de tal o cual tema. Pero ¿en qué consiste la competencia oral? Es la pregunta. Una competencia oral es una competencia innata en el ser humano, que consiste en qué?
en que todos, no me vaya a decir ninguno de los que está hoy aquí, no, don Carlos, es que yo no soy capaz, don Carlos, es que los nervios, don Carlos, es que me pasa esto, don Carlos, es que no soy capaz. Miren, muchachos, es tan tenaz esto que a mí en las sustentaciones de proyecto de grado se me han desmayado estudiantes el día de la sustentación. O por ejemplo ese fenómeno que pasa, un estudiante preparar toda una materia, hacer diapositivas y todo, y el día de la sustentación tiene tanto, pero tanto susto, muchachos, que no solamente se le olvida todo, sino que se le va la voz, se bloquea y no le sale la voz, es increíble. Entonces, esta competencia innata del ser humano hay que tratar de desarrollar las habilidades comunicativas, porque más que hablar, se trata de saber comunicar y en esencia también saber escuchar. El buen oyente es un buen receptor. ¿Por qué? Porque pone en marcha todos los sentidos y todas las emociones hacia una sola dirección, el hablante. O sea, para mí es muy importante, por ejemplo, por eso yo pregunto, ¿entendieron o no entendieron? Y yo con ustedes he visto que ustedes son muy buenos receptores. ¿Por qué? Porque ustedes definitivamente, cuando hemos hecho todos los ejercicios que hicimos a lo largo y largo del módulo de competencias comunicativas, vi que se defendieron muy bien. De igual manera, quien emite el mensaje debe catalogarse como una persona que puede transmitir información. Por ejemplo, en estos días que hemos tenido la oportunidad de tener las clases virtuales, por ejemplo, hay estudiantes que me han dicho, don Carlos, que salude le mandó mi papá, mi mamá, que como habla usted de bueno. Y yo, por ejemplo, a mí me ha tocado desarrollar unas habilidades orales, porque ustedes saben que yo tengo un programa de radio. Cuando se llega a mucha gente, a pesar de que vuelvo y les digo, a veces uno se encuentra con piedritas en el camino, hay frases, palabras que son definitivamente muy difíciles de pronunciar. Y por más que uno quiera interpretarlas o leerlas bien, a veces uno también se puede, como dice por ahí, trastabillar. Entonces, de igual manera, quien emite entonces el mensaje debe catalogarse como una persona que puede transmitir información y cuyos signos pueden ser interpretados de manera correcta por el receptor. Esta doble vía, receptor-emisor, implica que el emisor considere todas las destrezas propias de su interlocutor y nivele el lenguaje discursivo, con el fin de ¿qué? De obtener el mayor éxito posible en el acto comunicativo. ¿Qué significa eso? Ustedes se imaginan si yo aquí estuviera hablando con un léxico bien subido, con un léxico que, pero ¿qué son esas palabras que está utilizando el tutor? No, yo para llegar a mis estudiantes tengo que utilizar un léxico que esté acorde a la altura y circunstancias de cada uno de ustedes. Es más, hay estudiantes que a veces, venga, don Carlos, usted me puede, ¿qué hubo? Bien pueda, cuéntame. Es referente a ese tema, porque eso es lo que yo le iba a preguntar hace poquito. Que te sí, Juan Alejandro. Sí. Hay personas que, listo, saben cómo transmitir el mensaje, pero entonces, sí. ¿cómo se lidia o bueno, cómo manejar las situaciones con las personas que o hablan mal o las ideas no las comparten como en realidad tienen que ser? Porque claro, mi padre es profesor y él mismo me ha dicho, usted no hable para usted mismo, no como usted lo entienda, sino como la otra persona lo puede entender. Sí, Juan, eso Entonces, es cierto. entonces, ¿uno qué hace con esas personas que por decir dicen, aiga, ha habido? Entonces, esos son problemas que vienen dentro de su léxico y hacen parte de la formación, que debieron de haber sido corregidas ¿por quién? Por los maestros de su tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro del país también hay personas que nosotros conocemos, estudiantes que nosotros conocemos como autodidactas. Hay personas que son muy llevadas de su parecer. Hay personas que creen que lo que están haciendo lo están. Y les cuesta mucho, pero mucho trabajo, Juan, tratar de cambiar esos errores que de pronto aprendieron dentro de su proceso educativo. Y entonces yo conozco profesionales que yo a veces, por ejemplo, me ha tocado en medio de una conferencia decirle, por favor, doctor, ¿nos puede explicar puntualmente
la terminología que usted está utilizando, porque recuerde que nosotros, hace poco me pasó, no somos médicos, somos profesionales, pero no dentro de la medicina. Ah, sí, Exacto. doctor Carlos, permítame un momentico que ya le voy a explicar la terminología. Y entonces tiene, claro, zapatero a tus zapatos, lo que tú dices y lo que tu papá te ha explicado es claro, es verdad. O sea, uno tiene que utilizar un lenguaje que se acomode a todos los participantes de donde usted está entregando la información, porque si no, lo más seguro es que va a pasar. Por ejemplo, yo doy muchas conferencias de crecimiento humano y ahí donde todavía tengo que bajar todavía más, no la calidad del lenguaje, porque el lenguaje sigue siendo el mismo, pero sí tratar de explicar pausadamente, por ejemplo, palabras extrañas. ¿Para qué? Para que la gente entienda, para que la gente interprete, para que la gente comprenda finalmente cuál es el mensaje que se está dando, Juan. ¿Qué más quieres decir, Juan? Cuéntame. Ah, no, era como hacer esa, como, es que tenía esa duda, porque pues, Pero te quedó explicada la sí, duda. profe, no, sí, la verdad sí, ya la entendí. Bueno, Pero entonces igual eso, sí, es como un igual problema ya de como persona. de formación, es un problema Ujú. formativo en la persona. Listo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, de manera correcta por el receptor. Esto es de doble vía porque implica que el emisor considere las destrezas propias de su interlocutor y niveles en lenguaje discursivo, con el fin de que de obtener el mayor éxito posible en el acto comunicativo. Es más, se propone el siguiente cuadro que compone elementos para una correcta comunicación. Vamos a ver las características de un buen comunicador, vamos a ver eso, es importante, importantísimo. El que es oyente adopta una actitud de interés. Yo soy uno que, por ejemplo, siempre que estoy en una reunión, a mí me gusta mirar a la persona y hacerle seguimiento de todas las destrezas, porque usted sabe que, por ejemplo, una conferencia no solamente en la parte oral también se transmite, ¿no? En lo corporal, la forma de mover sus manos, la forma de decir las cosas. Entonces, esto es muy importante. Mira e interactúa con el orador, lo que les estoy comentando. Intenta ser objetivo, escucha lo que dice, conecta con la intención del emisor, aunque con espíritu crítico. Uno siempre debe mirar así, venga, pero esto, o sea, tratando de guardar siempre las distancias y no ir a hacer, y ahora Juan sentía eso. Por ejemplo, una persona cuando habla mal, uno le puede corregir, qué pena, pero no se dice así, sino que se dice así. Ah, muchas gracias por corregir. Entonces eso es importante porque eso le ayuda a la otra persona. Descubre también las ideas principales y secundarias, eso en el oyente. ¿Qué pasa con el hablante? Hay que tener en cuenta a la audiencia y su relación con el tema. Por ejemplo, hay un hecho que les voy a contar en la universidad. En la universidad tratamos de que todos los profesionales que se contratan en Uniremington tengan que ver con la especialidad del tema que está dictando, que está él proponiendo. ¿Por qué? Porque si una persona que está dando importaciones y exportaciones y nunca ha estado dentro del ramo, no ha vivido la experiencia. Y entonces lo más importante es que él logre impactar a los estudiantes contándoles cómo se hace una exportación o cómo se hace una importación de un producto determinado. Planifica el discurso. ¿Ustedes creen que para yo sentarme aquí he estado preparando y mirando a ver qué es lo que, dónde, cómo puedo llegar con ustedes y qué puedo compartir con ustedes? Centrar el tema y adecuar el tono de qué, de la voz, hacerlo pausado, hacerlo ameno, que no se vuelva cansón. Respeta los principios de la textualidad. Mire que yo trato de ser muy textual, a veces de pronto como para motivar y agrego de pronto algunos conceptos, pero trato de respetar esos principios de textualidad. Y una cosa muy importante, cuido los principios de cooperación comunicativa. Trato de que todos participen, valorar lo escuchado, apreciar la intervención del orador. Oiga, esto qué importante. Y manejar los turnos de habla.
Miren que para mí cuando yo escucho que suena que alguien quiere hablar, yo inmediatamente freno, paro mi discurso y le digo quién quiere hablar, quién quiere compartir algo. Porque es muy importante aprender a manejar esos turnos del habla. Cuando estoy realmente en encuentros tutoriales, que alguien me levanta la mano, que alguien me pide, yo inmediatamente paro hasta ahí lo que llevo y le digo, por favor, la persona Alejo o el que me levantó la mano, o Daniela o Willington, el que me o John Freddy, el que me levantó la mano, por favor, ¿qué quiere comentar? Hay que cuidar la imagen propia, los gestos y todos aquellos signos que forman el discurso. Y una cosa muy importante, cuide la cortesía. Yo me he encontrado conferencistas, oradores que son muy groseros en el momento que alguien les interrumpe una charla. Y recuerden una cosa, cuando uno está en un taller, en una conferencia, el público, y más si paga, tiene la oportunidad de levantar la mano y decir, no comprendo esta parte. No lo vaya a dejar para el final porque ¿qué pasa? Si usted deja, por ejemplo, hay oradores que dicen, al final dejo un espacio para las preguntas, pero resulta que después de todo lo que nos ha dicho, al final la pregunta puede pasar desapercibida y resulta que debió haber sido una pregunta muy importante. Entonces, vamos a ver ahora los elementos que integran una buena expresión oral. Según Mehrabian, dice que la expresión oral se compone de tres elementos. Señor. Tiene una pregunta en el chat. Esa fue la que respondió. Muéstreme, a ver, no la vi, a ver, la voy a preguntar. Permitir a todo el mundo enviarme. A ver, John Wilder dice, profe, pero pasa mucho que se corrige a alguien y eso lo hace enojar. ¿Ahí qué? Para no entrar a una controversia con esa persona. No, hay que hacerlo con mucho respeto. Por ejemplo, yo cuando alguien está equivocado, yo le puedo decir, mira, lo que tú me estás diciendo es muy valioso. O sea, en ese momento es invitándolo a que siga reflexionando, pero decirle, pero hay una pequeña equivocación en lo que tú estás pensando. Y esa pequeña equivocación es relacionada con esto, de que la persona no trate uno como de, porque es que mire, por ejemplo, lo que pasaba antiguamente, por ejemplo, en la pedagogía y en la didáctica de las escuelas. El profesor llegaba y mandaba, no, es mejor que no hables. O a veces utilizaban términos como esto, es que usted es muy bruto. ¿Cómo se le ocurre uno decirle a una persona que está en proceso de aprendizaje bruto o catalogarlo, de decirle que no? A la persona hay que agradecerle, por ejemplo, por la pregunta que está haciendo y decirle, en parte estoy de acuerdo contigo, pero hay otra parte donde lo que tú estás diciendo estás totalmente errado. ¿Para qué? Para que la persona, lo que dice ahí John Wilder, no se enoje. Porque hay que tratar es de motivar y de llevar y de guardar de pronto un equilibrio entre lo que se está hablando y entre lo que también el oratorio está preguntando o el público presente está preguntando. Por ejemplo, hay estudiantes que a veces me han preguntado cosas que yo digo, Dios mío, ¿dónde está parado el estudiante? Pero yo lo respeto. ¿Por qué? Porque muchas veces puede que el estudiante esté pensando en voz alta, esté pensando otra cosa totalmente diferente que no esté relacionado con el tema. Pero hay que tratar de respetar mucho. Gracias a John Ladino por esa pregunta, muy buena. Bueno, entonces la expresión oral se compone de tres elementos que interrelacionados juegan un papel decisivo en la transmisión de un mensaje. ¿Y cuáles son? Lo verbal, más lo vocal, más lo visual. Entonces, lo verbal encierra el uso de las palabras, conceptos y el método lingüístico que usamos al hablar. Su influencia en la comunicación es del 7%. Oiga, qué importante. Lo visual, imagen física que los demás perciben. Esto debe causar un estímulo al receptor. Es un impacto que debe jugar a favor del emisor. Este elemento se encuentra también en ¿qué? En el manejo corporal, en la postura, en la expresión facial, en el desplazamiento físico, en la gesticulación y
su influencia en la comunicación es cercana al 55%, o sea, es lo más importante. Y en lo vocal, refiere a la voz, al tono de la voz, a la calidad de la voz, cómo se emite, a la velocidad, al volumen que se utiliza, al énfasis en la fuerza y el ritmo, en la proyección, en la resonancia, y su influencia en la comunicación es del 38%. Entonces, muchachos, si alguno de ustedes tiene de pronto esa deficiencia, usted puede empezar desde ahora a ejercitarse, empezar a hacer el ejercicio del espejo, que es muy importante, para que empiece a mirar su parte corporal, sus gestos, la parte como habla. Si tiene que hablar y volver a comenzar, vuelva y comience. Por ejemplo, los muchachos que van a sustentar, ellos me preguntan mucho, don Carlos, tengo mucho susto, yo me muero, mejor dicho, don Carlos, si usted me hace alguna pregunta, yo les digo, pero es que el problema es que tengo que hacerles alguna pregunta el día de la sustentación del proyecto de grado. Y es más, el jurado que me acompaña, tienen que preguntar porque nosotros tenemos que saber que realmente el trabajo lo hizo y fue hecho por los estudiantes. Por ejemplo, de estudiantes que son nerviosos, muchas veces, ¿quién va a hablar? ¿Qué es lo que pasa? Profe, yo, digamos lo que Sí, estoy viendo ahí, pasó esta semana que estábamos en la sustentación de un trabajo final y pues yo digo que a veces eso depende mucho, digamos, del profesor o de la persona que haya que sustentarlo, ¿cierto? Porque el claro, de la confianza que le, exacto, la confianza que le brinde a uno la persona. exacto, porque el profesor era como que le decía a uno cualquier cosa y él pues como que no respondía como de una forma, bueno, lo pueden hacer así, sino que era como una respuesta muy rígida. Entonces, claro, uno le decía, uy, pero entonces ya como que conmigo, entonces ya uno al empezar a exponer ya se llenaba de temor. Y por ejemplo me pasó, lo hablo como la historia, me pasó que como yo tenía ya todo preparado, ya sabía qué explicar, y a la hora de empezar se me borró todo y hasta se me enredan las palabras por lo mismo. Se dio cuenta que lo que estaba... Como no da como la confianza, por ejemplo, usted tiene ese carácter de que da la confianza, entonces por eso es que nosotros llegamos y hablamos y nos esparcimos y cualquier cosa. Pero claro, si la otra persona no le da la confianza a uno, no se te mucho como el cerebro y todo se le olvida, todo se le traba. Entonces, eso es lo que pasa a veces en ese caso. Claro, Willington, y dentro de los procesos educativos, nosotros los que somos maestros de formación, porque nosotros no solamente formamos para la vida, nosotros dejamos huella. ¿Qué es lo que uno quiere? Que el estudiante, claro, es un respeto mutuo y brindarle al estudiante, decirle, yo por ejemplo, cuando un estudiante a mí me saca 5 en un módulo, sacó 5, cumplió con todas las competencias. Porque es que hay tutores, pues esto está quedando grabado, pero como dice por ahí el dicho, hay tutores que llegan a un salón y amenazan con los estudiantes como esto. Es que la calificación, el 5 es para mí, de ahí para abajo la nota para ustedes, es una falta de respeto. Porque el estudiante merece, yo conozco estudiantes que son unos tesos, hay estudiantes que llegan y cumplen. Miren, por ejemplo, los trabajos tan maravillosos que ustedes me mandaron sobre los mapas mentales y sobre los mapas conceptuales. Todos trabajaron, sé que todos lo hicieron. Entonces, ¿yo cómo voy a ser ajeno a ese proceso? Y no queda más hacerlo público, felicitarlos y decirles, miren, excelente el proceso que hicieron. Y cuando uno evalúa ese proceso y ve que tuvo un resultado feliz, es porque uno entiende también de que hay hábitos lectores, hay interpretación lectora y que hay hábitos también de planes de estudio. O sea, que ustedes están siguiendo todas las recomendaciones que se les dio. ¿Para qué? Para que todo llegue a un feliz proceso de aprendizaje. Entonces, eso que has vivido, Willington, una experiencia bastante interesante y pues qué lástima porque hemos luchado mucho en la universidad para que todos los tutores hablemos un mismo idioma.
Bueno, el desarrollo de la expresión oral. Sí, ¿quién va a hablar? Cuénteme. No, no, profe, decirle eso, que sí, claro, esa fue la historia que fue así, claro, uno le pasa y se acuerda, digamos, como de esta tutoría o de todo lo que le dice usted a uno. Sí, muy Uno lo puede aplicar y voy a leer textualmente, voy a darme la confianza, pero cuando el profesor o el tutor o otra persona le hace uno una pregunta y no le responde a uno como adecuadamente o le dice, no, ustedes ya saben qué es lo que hay que hacer, como que uno dice, que es el mismo. Vea, es más, Willington, les voy a contar, muchachos, y a Willington. Cuando estamos en sustentaciones, siempre nos llevan una jarrita de agua, un agua ambiente, ni fría ni caliente. Y yo, por ejemplo, cuando los estudiantes se me ponen muy nerviosos, principalmente las niñas son las que me ponen muy nerviosas, yo les digo, ¿por qué no se toma un vasito de agua? Y a veces eso ayuda, porque pues los nervios son enemigos de uno y los nervios no significa que la persona no sepa, no se dejó dominar por los nervios. Entonces yo a veces les digo, hagamos una cosa, estás muy nerviosa, ¿por qué no te sales? Y yo hago la sustentación del otro grupo y mientras tanto se tranquiliza. Eso de pronto uno ayuda en parte, pero hay pues ese miedo escénico hay que perderlo y cuando usted empieza, por eso yo quería hablarles en este último encuentro tutorial de eso, participen mucho en clase, ustedes son los que pagan su matrícula, ustedes son los que están aprendiendo, ustedes son los que están recibiendo los conocimientos y ustedes tienen que exigir también un proceso de un tutor, pero que el tutor también cumpla con yo digo que el tutor tiene que cumplir con unas normas y tiene que cumplir con unos principios también de ser muy claro en todo lo que habla y en todo lo que comunica, y en especial dar los conocimientos que son para que el estudiante, cuando termine el módulo, vaya feliz con sus competencias a aplicar lo que aprendió. Entonces, eso es parte fundamental. Bueno, voy a seguir. De acuerdo al numeral, los componentes comunicativos verbales se cruzan entre sí y definen en gran medida el éxito o fracaso comunicativo, o sea, eso de lo visual, lo verbal y lo vocal. Sin embargo, a las 3B no son suficientes si anterior a ellas no se ejecuta una correcta planeación que contenga por lo menos los siguientes elementos claves. Bueno, entonces, identificación del tema, la población receptora, el factor ambiental, el factor del tiempo, la selección de ayudas didácticas. Aquí era donde quería llegar. Miren, a mí me da mucha risa y voy a irme pasando un poquito para llegar más adelante. Por ejemplo, hay jóvenes que construyen las diapositivas. Listo. Las diapositivas hacen parte del trabajo. Pero resulta que cuando llegan con las diapositivas, muchachos, no utilizan las diapositivas para nada y entonces hacen unos papelitos. No sé si alguno tiene esa costumbre, porque nos enseñaron en el colegio que es que había que anotar las ideas claves. Entonces, cuando uno lleva diapositivas, una de las leyes que tienen las diapositivas es que uno puede leer las diapositivas y explicarlas. Sí, las fichas, John Wilder. Pero mucho cuidado porque las fichas, ¿qué pasa con las fichas? John Ladino, que la gente que lleva las fichas muchas veces entonces se pierde porque se interesa más en leer las fichas y se olvida de todo y entonces lee, pero no explica. Entonces uno dice, él está leyendo o explicando. En cambio uno con las diapositivas tiene el enunciado, lo lee y lo explica. Y desde su punto de vista da una explicación de el enunciado que tiene. Entonces a veces nos juegan malas pasadas y eso ha pasado mucho. Entonces cuando yo le digo al estudiante, venga, no quiero que lea tanto, sino lea muy bien la diapositiva y explíqueme la diapositiva, a veces se bloquean. Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto. Desarrollo de elementos subjetivos. La voz depende necesariamente de una preparación y un ejercicio respiratorio previo.
La voz depende de la relación existente entre los músculos de la laringe y la presión sobre los mismos, que realiza quien el aire proveniente de los pulmones. Sin embargo, para las prácticas de expresión oral en auditorios, es conveniente el uso de una respiración diafragmática, es decir, una expansión completa del abdomen. ¿Por qué? Porque hay que hablar un poco más duro, que permite una mayor proyección, una disminución en el abuso de voz como gritar. No es gritar, sino de pronto aumentar más el diafragma. Ya eso sale no tanto de los pulmones, sino como de la boca del estómago hacia arriba. Entonces, tratar de hablar mucho más pausado y de manera firme. ¿Para qué? Porque esto conlleva alteraciones como surgimiento de nódulos, laringitis, disfonía, o por ejemplo a veces lo que yo les contaba, se va la voz, que en ocasiones pueden acarrear problemas permanentes en el aparato fonético. La respiración diafragmática consiste en que el ingreso del aire se genera una expansión en el abdomen y permite que los pulmones se llenen completamente, aumentando su capacidad. Esta es la forma correcta de respirar. La respiración no solo incide en el comportamiento y cuidado de voz, sino en la ansiedad previa al discurso se canaliza con ejercicios de respiración. Yo, por ejemplo, a los muchachos les digo eso: venga, respire profundo, esté tranquilo, mire que las cosas se le trate de estar. Y por eso yo, por ejemplo, además de eso, les doy agüita para que sencillamente estén más tranquilos. Bueno, yo creo que lo otro que viene aquí de la memorización y de todo eso, lo voy a dejar para que ustedes después, pues, el módulo a ustedes les va a quedar en la plataforma, lo puedan leer, porque hoy pues sí, lastimosamente, tengo que cumplir con el examen final. Son las 7:18. Entonces, la invitación es para el examen, para que lo hagamos. Yo el examen lo voy a enviar ahora, se los voy a enviar también al grupo y les voy a mostrar en este momento, ya les voy a mostrar el examen para que sepa. ¿Hay de pronto alguna pregunta de alguno de ustedes? Tienen hasta las 8:30 para que me manden las respuestas. Es muy sencillo. A mi correo carlos@fune. No me tienen que ni copiar todas las preguntas ni nada, sino coger pregunta 1, si es la A, la B, la C, la D o la E. Solamente eso. Son 10 preguntas. 11 preguntas son, porque la novena es doble. Entonces, sencillamente es contestarme con la letra, su nombre, me confirma don Carlos, al grupo me dice don Carlos, ya le envié el trabajo, ya le mandé el examen, lo confirma, y si ya lo recibí, yo le digo sí, ya lo recibí, muchas gracias y nos despedimos. Por ahora, Profe, una cosita. Sí, Juan Alejandro. Es que yo tengo una duda, porque pues no me llegó notificación suya de los trabajos que hicimos para clases y del anterior parcial. Entonces, pues yo me Bueno, les cuento, no les llega notificación. ¿Usted ha entrado a Odin? Pero no me aparecen notas. ¿No les aparecen notas en Odin? Solamente tengo la nota del primer parcial, profe. Al menos yo. Es que apenas estamos pasando las notas del segundo también, porque nos dieron esta semana para pasar notas de segundo y el final. Tranquilo que esta semana ya le van a... Pero pues como usted con el primer parcial nos reenvió un correo diciendo cuánto habíamos sacado, entonces yo pensé que... bueno, pero igual les ha ido, pero igualmente en cada encuentro tutorial les he dicho que les ha ido muy bien. Y de pronto, a ver, que de pronto se me ha olvidado, cuando un estudiante le va mal, yo me comunico, yo hago un proceso retroalimentativo, donde yo llamo al estudiante y le digo, mira, te fue mal en esto y en esto y en esto, y cuando yo no los llamo, es porque el proceso fue excelente, pero igual, ya cuando suba las notas van a ver cómo les fue en el seguimiento y cómo les fue en el segundo parcial. ¿Listo, Juan? Listo, profe.
Bueno, entonces no hay problema. Entonces, les cuento que entonces en un momentico les voy a enviar y para que entonces no estemos gastando, yo sé que algunos están desde el celular gastando plan de datos y todo eso, yo les voy a mandar al correo del correo de nosotros, del que tenemos en el WhatsApp, les voy a mandar en contados momentos el examen para que lo hagan. Entonces, no queda más que decirles, se los voy entonces a mostrar. Ya aquí voy a mostrarles el examen, lo voy a compartir. Una ventana. Aquí está el examen. Ahí lo pueden ver. Este cuadernillo es elaborado por Uniremington, Educación a Distancia, donde se elaboran preguntas para evaluar competencias en relación al módulo de competencias comunicativas. Entonces, mire la primera. Hay una variedad de técnicas de estudio que pueden enfocarse en el proceso de organizar, tomar y retener nueva información o superar exámenes. Entre las técnicas se encuentran el subrayado, el resumen, la elaboración de esquemas, el repaso y la toma de apuntes, o para ustedes todas las anteriores. Ustedes ya me definen. Entonces son 10 preguntitas. Listo. ¿Hay alguna pregunta? Yo ya se los voy a mandar para que lo lean más tranquilamente cada uno. Listo. Entonces ya se los voy a enviar al correo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Profe, yo le puedo poner, por decir, subrayar la que es la respuesta correcta para mí. Para no tener que Listo. copiar más. Listo. Pues eso es como para No, evitar es que usted no tiene que copiarlas. Usted me coloca eso, pero pues igual copiar una. respuesta, respuestas. La Sí, por 1, decir. A, o la D, o la B, o la Por C, eso, la pero que pues quiera. mejor la subrayo y listo, ya queda así un poquito más fácil. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, aquí ya en un momentico, entonces se pueden ir desconectando, me alegra saludarlos y ya les mando el examen al grupo del WhatsApp. Un abrazo pues, que estén muy bien, que Dios los bendiga y nos seguimos viendo en estos días en la universidad, ¿ok? No, un placer. Mi mamá dice que por ahí que le mande el número suyo. Yo por ahí se lo voy a pasar. Pero y que me gustaría mucho saludarlo. Gracias, Juan. Willington, un Dije abrazo. que yo le Muchas gracias, profe. Muchas gracias por la enseñanza. Esperamos vernos por la universidad cuando estemos presenciales. Listo, Willington. Juan, ¿qué me ibas a decir? No, que ella me llamó y yo le conté que Ramón había hablado con usted y que él los conocía a ella. Entonces ella me acordó. Al final se acordó. ¿Qué? Vea qué bonito. Dígale pues que muchas saludes. Fabián, ¿qué ibas a decir? Luego. Profesor, muchas gracias. Ha sido una Ah, bonita experiencia esta materia, sobre todo conocerlo a usted y aprender de usted. Muchas gracias, Fabián. Y a usted también una excelente persona. Gracias por su participación. Y a todos, a John Wilder Ladino, a Carlos Andrés, a Juan José, a Willington, a Daniel, a Alejandro que se acabó de ir. Y a usted, Fabián, mil gracias. Y me siento muy orgulloso. Para mí fue un orgullo, un halago, como tutor de Uniremington, tenerlos a ustedes como mis estudiantes. Una feliz noche y entonces ya les mando el examen. Que Dios los bendiga. Hasta luego, profe. Bueno, chao Danielita, ya le mando el examen. Hasta luego, profe, muchas gracias por todo. Bueno, chao, un abrazo. Chao. Muchísimas gracias. Bueno, Juan José, un abrazo. Hasta luego. Bueno, hasta luego.